Muy buenas noches para todos los que están conectados en este momento al Club de Revista Virtual 2021 sobre reumatología. Hoy llegamos al Club de Revista número 18 y es el último del año, en el cual vamos a tener una primera parte de la revisión breve de 2 artículos de interés para los médicos no reumatólogos y finalmente hacer la despedida del fin de año 2021. Queremos agradecer la colaboración de los residentes tanto de la Universidad Libre como de la Universidad Metropolitana, residentes de Medicina Interna, que sin su apoyo incondicional no se hubieran podido realizar este evento este año. En especial a la Universidad Metropolitana, con la cual tenemos un convenio docencia-servicio. Desde ya los invito a que nos hagan sus preguntas para responderlas al final de la jornada del día de hoy. Como ustedes conocen, la reumatología tiene una serie de enfermedades importantes o que se destacan más desde el punto de vista de su prevalencia y o incidencia dentro de otras. Entre estas tenemos la artritis reumatoide, tenemos el lupus, tenemos la espondiloartritis y tenemos la artrosis. Son 4 de las enfermedades que generalmente son de gran importancia para los médicos no reumatólogos en su diagnóstico. Por eso en el día de hoy vamos a hacer 2 clubes de revista. Uno, fugaz. Cuando digo la palabra fugaz es porque se va a hacer un breve resumen sobre un estudio que hizo el doctor Daniel Fernández, que es un médico reumatólogo colombiano, sobre diseño de un algoritmo para el diagnóstico de pacientes con dolor articular. Y luego vamos a seguir con la segunda parte de ese estudio, digámoslo así, que es la efectividad del uso de ese algoritmo en el diagnóstico de pacientes con dolor articular realizado por médicos. Entonces, para esta primera parte vamos a invitar a la doctora Karely Salgado Cruz. La doctora Karely Salgado Cruz es una médica destacada que nació en Aracataca. Es médica general de la Universidad de San Martín. Tiene gerencia en salud de la FUC, de la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud de Bogotá, y actualmente es R2 de Medicina Interna de la Universidad Metropolitana. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el dolor articular. Vamos a hacer una breve introducción acerca del diseño, de cómo se realizó el diseño del algoritmo que se implementó para hacer el abordaje diagnóstico de estos pacientes, que sería de gran ayuda tanto para el médico especialista como para el médico general de atención primaria. Este es como tal el artículo, diseño del algoritmo para el diagnóstico del enfoque del paciente con dolor articular. Fue publicado el año pasado, agosto del 2020. Inicialmente, lo que se hizo fue diseñar o programar como tal un consenso o un comité organizador con expertos que luego proceden a hacer una revisión bibliográfica entre estas bases de datos que tenemos a la izquierda, Medline, Embase, Clinical Key, SCielo, entre otras, con 4 temas principales, entre los cuales encontramos que su principal característica es el dolor articular, va a estar presente en la mayoría de los casos, como lo es la artritis reumatoidea, la espondiloartritis, el lupus eritematoso sistémico y la artrosis. ¿Qué se hizo exactamente? Se utilizó el método Delphi. Inicialmente se identificó el problema, pasamos por 4 etapas. En la primera se plantea una pregunta que se le va a hacer a los expertos, en este caso reumatólogos. El grupo coordinador revisa todas esas respuestas
y genera unos cuestionarios. Lo principal es identificar los síntomas, signos y pruebas paraclínicas que son esenciales para diagnosticar estas 4 enfermedades. La segunda etapa consta de que los expertos responden estos 2 cuestionarios, el grupo coordinador recibe las respuestas y formula el cuestionario 3. Es como, ahora más adelante en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una idea, como una parte de lo que se hizo exactamente, una parte del cuestionario para que tengan una idea exactamente. Los expertos luego en la etapa 3 responden a aquellos signos y síntomas que pasaron el umbral establecido, que en este caso es del 80%, y se procede a realizar el diseño como tal del algoritmo, para luego realizar el informe final. Bueno, inicialmente se identificaron 31 signos, 35 síntomas y 28 paraclínicos. Lo que ven a su derecha es un cuadro donde se clasifican cada uno de los síntomas principales de la enfermedad. Asimismo, se realizó para cada una de las 4 enfermedades, y en este caso yo les traigo el ejemplo del lupus eritematoso sistémico. Entonces encontramos primero todos los síntomas, y asimismo en el primer round los expertos clasificaron cuál tenía mayor prevalencia, lo vamos a encontrar en color verde. Y aquellos que quedaron en un menor porcentaje lo vamos a encontrar en color rojo. Pasaron a un segundo round aquellos que estuvieron en un punto intermedio y luego pasaron a clasificarse o no. Como tal, este fue el diseño que se realizó al final. Este es el algoritmo que va a partir de un dolor articular como consulta principal, sea para el reumatólogo o sea para el médico general en la consulta externa, donde inicialmente él se va a preguntar, ok, llegó mi paciente con dolor articular, ese dolor articular empeora su intensidad en la mañana o mejora con el reposo. Si no es así, entonces pasaremos a interrogar si ese dolor empeora con el movimiento o mejora con el reposo. Perdón, y posteriormente, si se presenta más en caderas, en rodillas, si aparte de eso al examen físico presenta nódulos de Everden, nódulos de Bouchard, si presenta todos estos signos clínicos y al examen físico es positivo, entonces la primera sospecha de nosotros como clínicos sería una artrosis. Pasaríamos a confirmarlo con estudios imagenológicos y nos evitamos estar mandando todos estos exámenes que a veces no son necesarios. Si es positivo para este dolor articular de que empeore su intensidad en la mañana, entonces pasamos a hacernos una segunda pregunta, que en este caso sería, ¿ese dolor es monoarticular o es poliarticular? Si el dolor es monoarticular, entonces pasamos a ver si se localiza más en tobillos y rodillas y si es simétrico o asimétrico. Si esto aparte nos correlaciona la clínica con estudios paraclínicos como el factor reumatoideo reactante de fase aguda, tiene algún antecedente de uveitis anterior, sinovitis, y todos estos exámenes que solicitamos inicialmente reumatológicos y autoinmunes son positivos, entonces sospecharemos principalmente una espondiloartritis, si no pasaremos a considerar otros diagnósticos. Si por el contrario este dolor articular es poliarticular, entonces pasaremos a interrogar a nuestro paciente si hay mayor dolor en manos y pies, si este dolor va acompañado de una rigidez matutina que demora más de 60 minutos, si es simétrico, si aparte se acompaña de otros síntomas como sinovitis, si se asocia con otros síntomas como rash malar, úlceras orales, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud, si está acompañado de abundante caída del cabello. Si esto es positivo, nuestro diagnóstico principal en este caso sería un LES y pasaríamos a hacer todos los
a desglosar todos los paraclínicos pertinentes para diagnosticar un lupus eritematoso sistémico. Si no es así, nuestra sospecha principal sería un una artritis reumatoidea, y claramente pasaríamos a enviar los reactantes de fase aguda, factor reumatoideo y anticitrulina para confirmar nuestro diagnóstico de artritis reumatoidea. Esto como principal ayuda y para reducir todos esos exámenes innecesarios que se mandan en la consulta inicial. ¿Cómo comprobamos esto? Es lo que vamos a ver a continuación. La eficacia de este algoritmo es lo que se va a medir en el artículo que vamos a ver a continuación con mi compañero Cristian Muñoz. Ok, muy bien, doctora, por ese breve resumen que nos ha brindado de esta primera parte del artículo, para entrar a fondo con el segundo artículo que vamos a revisar en la noche de hoy, que es sobre efectividad del uso de un algoritmo en el diagnóstico de pacientes con dolor articular por médicos. Les recuerdo os repito que ambos artículos están liderados por el doctor Daniel Gerardo Fernández Ávila, que es médico reumatólogo de la ciudad de Bogotá, que el primer artículo que acaban de escuchar fue publicado en la clínica Rheumatology, y el segundo que vamos a ver ahora en la revista de Rheumatology Internacional. Ambas publicaciones fueron del 2020. Entonces, a continuación tenemos al doctor Cristian Muñoz Gómez. El doctor Cristian Muñoz Gómez es un médico de Corinto, Cauca, médico general de la Universidad Santiago de Cali. Actualmente realiza o es R2 de Medicina Interna de la Universidad Metropolitana. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor Salas. Muchas gracias por la invitación. También muy buenas noches a todos mis colegas que se encuentran presentes el día de hoy. Agradeciendo a la doctora Carelli por su presentación, y también un saludo a todas las personas que se conectan para el club de revista que estamos desarrollando el día de hoy. Bueno, ya a continuación voy a proceder a proyectar las imágenes de mi presentación. Perfecto. Entonces, el tema a continuación se titula Efectividad del uso de un algoritmo en el abordaje diagnóstico de pacientes con dolor articular por médicos de atención primaria. Bueno, aquí vemos en pantalla lo que es el artículo original, como bien lo mencionó el doctor, fue publicado en la revista Rheumatology International, que hace parte de la editorial Springer, y que es un estudio el cual fue liderado por el doctor Daniel Fernández Ávila. Este específicamente es un ensayo clínico el cual busca evaluar la efectividad del algoritmo previamente mencionado por la doctora Carelli, y qué tan efectivo es el uso de este algoritmo en el abordaje diagnóstico de unas enfermedades articulares por parte del médico de atención primaria, en este caso pues el médico general. Bueno, nuevamente renombrando como el doctor Daniel Fernández Ávila es médico especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana, reumatólogo de la Universidad Militar, y quien es magíster en epidemiología, especialista en docencia universitaria, gerencia en salud, y además es docente de la Universidad Javeriana y actualmente reumatólogo del Hospital Universitario San Ignacio. Bueno, como introducción, lo que nos trae este artículo de entrada es el impacto de por qué se diseña entonces así un algoritmo para el abordaje de estas patologías por parte del médico de atención primaria. Y es que la evidencia hasta el momento nos resalta cómo existen fallos o múltiples fallos en el correcto diagnóstico de las enfermedades reumáticas por parte de los médicos de atención primaria. Uno de estos estudios es uno que precisamente también fue publicado por el doctor Daniel Fernández Ávila, el cual se titula Enfoque diagnóstico y terapéutico inicial por parte de médicos no reumatólogos en un grupo de pacientes colombianos con dolor articular. ¿Qué nos demuestra este artículo? Bueno, ¿cuál fue la idea de este ensayo? Y es que aquí se captaron los pacientes que fueron remitidos desde los médicos de atención primaria hacia el reumatólogo, en total 855. Se identificó que estos 855, el 56.8%, eran pacientes con diagnóstico de una osteoartrosis y el 43.2% pacientes con diagnóstico de una artritis reumatoide. Una vez que estos pacientes fueron captados por el reumatólogo, se hizo un nuevo diagnóstico o se actualizó el diagnóstico, y que en realidad correspondía en un 67.8% a pacientes con diagnóstico de osteoartrosis, 23.2% a artritis reumatoide,
7% a fibromialgia, 1.2% lupus y 0.6% a espondiloartritis. Entonces, ¿qué se concluye finalmente en este estudio? Pues de que el enfoque del paciente con dolor articular es erróneo en un alto porcentaje dado por los médicos de atención primaria, y que además de eso la mitad de los casos de artritis reumatoide diagnosticados por los médicos de atención primaria correspondían a otro tipo de entidades distintas. Entonces, aquí se hace una aseveración finalmente, y es que se requiere una intervención en educación con el fin de mejorar el abordaje en este tipo de pacientes. Es así como posteriormente también el doctor Ávila publica este otro artículo en el cual se va a buscar o evaluar efectivamente ese aspecto, y es qué efecto tiene la intervención en educación hacia los médicos en atención primaria cuando se los educa o se los entrena con respecto al diagnóstico de la artritis reumatoide y la osteoartrosis. Aquí se logró claramente confirmar algo pues que no diría que es muy obvio, y es que una vez que se entrena y se educa a aquellos médicos generales con respecto a estas patologías, pues el éxito del diagnóstico es superior al éxito del diagnóstico en aquellos médicos quienes no tienen un entrenamiento. Es decir, en este caso, el grupo de control. Y esto se evaluó en cada uno de los casos clínicos que se llevaron a cabo en este estudio, donde en cada aspecto, ¿cierto?, siempre el grupo de intervención, es decir, que a quienes médicos, quienes se los educó, pues el éxito diagnóstico fue superior al grupo de control, es decir, médicos quienes hacían diagnóstico a partir de sus conocimientos básicos o de su experiencia. También tenemos estudios internacionales como este, que fue publicado por la Universidad de Alberta en Canadá en el año 1998, donde se respalda esa teoría de esas falencias que existe en el diagnóstico por parte de los médicos de atención primaria. Y es que en este estudio se captaron 347 pacientes remitidos por el médico de atención primaria hacia el reumatólogo con algún diagnóstico reumatológico, y se identificó que solo el 41% de estos pacientes sí tenía el diagnóstico o correspondía a lo cual se había remitido, pero el 59% restante correspondía a otro tipo de patología reumatológica o incluso no reumatológica. Finalmente, en Chile en el 2016 se saca este estudio donde se quiere hacer una autoevaluación del médico de atención primaria con respecto a sus conocimientos en reumatología, y se sigue una percepción inicial de que cada médico considera pues, que tiene un interés en el manejo del paciente con patología reumatológica y que su formación en el pregrado pues, es muy buena. Pero cuando esto se lleva a la práctica se encuentra cómo con respecto a las patologías inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus, la espondiloartritis o algunas vasculitis, no se correlaciona el conocimiento destacado con respecto a la práctica en estos pacientes. Es decir, hay una falencia en el diagnóstico de este tipo de patologías. Es así como bien lo nombró la doctora Carielli, se tuvieron en cuenta dentro de este estudio para la creación del algoritmo cuatro patologías, que era la artritis reumatoide, la espondiloartritis, el lupus y la osteoartrosis. ¿Y cuál es la característica de estas enfermedades? Pues que todas ellas en algún momento producen dolor articular, pero es importante tener en cuenta de que cada una de estas patologías tiene características clínicas que la diferencia a la una de la otra. Y es así que se creó el algoritmo previamente mencionado para el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Esto se hizo a través de la metodología Delphi, ¿cierto? Donde se captaron, donde se buscó en diferentes motores de búsqueda, ¿cierto? Incluso guías internacionales de información para poder crear finalmente el algoritmo previamente explicado por la doctora Carielli. Ahora, lo que se trata de hacer en este estudio que yo estoy comentando a continuación es mirar qué tan efectivo es realmente el uso de este algoritmo por parte del médico de atención primaria. Realmente es una herramienta muy útil. Entonces, aquí viene el diseño del estudio. Entonces, ¿cómo se evaluó la efectividad de dicho algoritmo? Para ello, 4 médicos expertos, en este caso reumatólogos, crearon cada uno de ellos un caso clínico por cada una de las 4 patologías que se iba a analizar dentro del algoritmo. Además de eso, se crearon 2 casos clínicos adicionales que correspondían a diagnósticos diferenciales, en este caso, casos clínicos asociados a artritis de origen gotosa y lo que era una tenosinovitis de Decker-Vein. Así, estos casos clínicos, una vez diseñados, lo que se hizo fue que se los introdujo dentro de un software especial creado específicamente para este estudio que estamos hablando aquí. Y este software tiene la capacidad de que se pueda incluir como una aplicación en los diferentes celulares móviles para que así los médicos, quienes participaran dentro de este estudio, pudieran acceder al mismo y se pudiera hacer el análisis de estos datos. Entonces, el siguiente aspecto era considerar el tamaño de la muestra, es decir, cuántos médicos se necesitaba que participaran dentro de este estudio para que el resultado fuera estadísticamente significativo. A partir, utilizando lo que fue el programa STAT-14,
se calculó que se necesitaban 216 casos por cada una de las 4 enfermedades aquí evaluadas, y que dado que se evaluaron 4 enfermedades, se decidió incluir un mínimo de 216 médicos para que participaran dentro de este estudio. Finalmente, dentro del estudio se incluyeron 224 médicos que participarían dentro de este estudio y se dividieron en 4 grupos, cada grupo de 56 médicos, y los cuales se aleatorizaron para que formaran parte un grupo de 28 en el grupo de intervención, es decir, quienes iban a utilizar el algoritmo diagnóstico para hacer el diagnóstico de los casos clínicos que se les iba a presentar, y otro que era el grupo de control, quienes harían el diagnóstico, pero sin utilizar el algoritmo diagnóstico. Y finalmente, pues se hace un análisis de los datos. ¿Qué se encontró dentro de los resultados? Bueno, lo primero son las características de los participantes, y es que en su mayoría eran mujeres en el 79 al 69% de los casos, quienes tenían una edad promedio de 37 a 35 años, y dentro de los años de experiencia, en promedio tenían 10 años de experiencia. Ahora bien, los médicos que participaron dentro de este estudio pertenecían a las ciudades de Bogotá, Cali, Tunja, Medellín y Barranquilla. Bueno, ¿qué fue lo primero que se obtuvo dentro de los resultados? Lo primero es que se encontró que la proporción de casos correctamente diagnosticados a partir del uso de este algoritmo diagnóstico era superior en el grupo de intervención, es decir, quienes utilizaron el algoritmo, y que era inferior en el grupo de control. Miremos que en el grupo de control el éxito diagnóstico fue un 47.5%, y en el grupo de intervención, quienes utilizaron el algoritmo diagnóstico para así llegar al diagnóstico final de cada uno de los casos, fue 84.8%. Y esto fue estadísticamente significativo, y vemos que además la P fue inferior a 0.05. Y esto se logró con cada una de las patologías evaluadas: artritis reumatoide, osteoartrosis, lupus y espondiloartritis. Otro resultado importante fue que tan superior en el diagnóstico fue el uso del algoritmo diagnóstico con respecto a hacer un diagnóstico basados en nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Y es que en términos generales se logró mejorar la efectividad del diagnóstico en un 37.3% en términos generales, pero también por cada una de las patologías. Vemos que en la artritis reumatoide fue de un 30.3%, en la osteoartrosis fue de un 25.9%, en el lupus fue de un 32.2% superior, y más significativo aún fue con respecto a la espondiloartritis, donde se logró mejorar el diagnóstico en un 60.8%. Por un lado vemos cómo realmente es muy útil y eficaz el uso de este algoritmo, y por otro lado se encuentra cómo el médico general tiene muchas falencias con respecto al diagnóstico de la espondiloartritis. Otro aspecto a resaltar dentro de los resultados de este estudio es que, independientemente de la experiencia que tuviese o no el médico en el diagnóstico de esta patología, el algoritmo es un predictor de un diagnóstico correcto en la mayoría de los casos. Además de que el uso del algoritmo permitió de que los médicos utilizaran en menor proporción las ayudas diagnósticas complementarias como los de laboratorio, inmunología e imagenología. Y esto fue estadísticamente significativo, ya que en el grupo de intervención utilizaron las ayudas diagnósticas en un 4.2% y en el grupo de control en un 10%. Otro aspecto a resaltar es que cuando se les preguntó a aquellos profesionales que no utilizaron el algoritmo diagnóstico qué pensan con respecto a esta ayuda, el 96.4% de ellos consideró que era una herramienta bastante útil para el desarrollo de casos clínicos. El 92.9% consideró que era una herramienta comprensible y fácil de utilizar, y el 98.2% de ellos dijo de que esta herramienta está disponible, en futuras ocasiones la utilizarían en su práctica diaria. Entonces, en la discusión, ¿qué se puede decir? Que dentro de las patologías reumatológicas, ¿cierto?, donde el médico de atención primaria remite hacia el reumatólogo, vemos que principalmente se encuentran las artropatías inflamatorias y la osteoartrosis, pero que asimismo estas son las patologías donde más hay dificultad con respecto al diagnóstico por parte del médico de atención primaria, y además de que es aquí, este estudio nos demuestra claramente cómo dentro de las patologías reumatológicas, las enfermedades osteomusculares es donde hay más dificultad con respecto al diagnóstico y el conocimiento por parte del médico de atención primaria. Entonces podemos aseverar que los médicos de atención primaria envían un gran número de exámenes a los pacientes con sospecha de enfermedad reumatológica, y muchas veces por desconocimiento de la enfermedad, de que hay un gran desconocimiento por parte de los médicos sobre los hallazgos clínicos y el examen a solicitar, principalmente en pacientes con espondiloartritis, y que diferentes publicaciones, como bien lo mencioné previamente, documentan el alto porcentaje de error en el diagnóstico en diferentes enfermedades reumatológicas.
y que en el presente estudio la proporción de diagnósticos correctos en el grupo de intervención fue estadísticamente superior, es decir, cuando utilizaron el algoritmo diagnóstico. En conclusión, en el artículo nos mencionan finalmente que, primero, el algoritmo de diagnóstico demostró ser una herramienta eficaz cuando lo utilizan los médicos de atención primaria. Y segundo, que esto aumentó la proporción de diagnósticos correctos y además de eso disminuyó el número de pruebas solicitadas por parte del médico al momento de diagnosticar cada uno de los casos. Finalmente, el líder de este estudio nos dice a nosotros de que muy probablemente este algoritmo estará disponible en diferentes aplicaciones como ReumaApp, que se encuentra dentro de la Apple Store y Google Play. Muchas gracias. Ok, doctor. Muy bien la exposición concisa, rápida, precisa, con el mensaje que queríamos llegar a cada uno de los médicos no reumatólogos que en la noche de hoy nos están escuchando. De los cuales, disculpen, quiero agradecerles los que están conectados en este momento y los que tienen sus preguntas o inquietudes nos las hagan llegar por el chat para contestarlas de manera oportuna. Continuando con el Club de Revista Virtual 2021 de Reumatología, el Club de Revista número 18 para finalizar este año, vamos con las preguntas que nos han llegado y que a través del tiempo siempre nos han hecho los médicos no reumatólogos. Recuerden que este año, como el año que pronto se avecina, los temas son escogidos por ustedes a través del tiempo. Nos han dicho o nos van sugiriendo qué temas vamos a ir desarrollando. Para esta parte de pregunta y respuesta, además de la doctora Kareli Salgado y del doctor Cristian Muñoz, tenemos como invitado el doctor Carlos Murgas. El doctor Carlos Murgas es de Valledupar, es médico general de la Universidad Nacional de Colombia, es epidemiólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente realiza y es R2 de Medicina Interna de la Universidad Libre. Igualmente, nuestro otro invitado es el doctor Epitafio Maestre Sequeda. Él también es de la ciudad de Valledupar, es médico general de la Universidad de Magdalena, Santa Marta, y tiene estudio de inglés en Australia. Bienvenido, mis queridos amigos y mis queridos residentes de medicina interna. Continuando con el grupo de revista 2021, en relación a las preguntas que nos han llegado y o que nos hacen frecuentemente, doctor Cristian, ¿usted tiene conocimiento si existen o no otro tipo de algoritmos que integren varias enfermedades reumáticas en una sola herramienta? Bueno, es una pregunta bastante interesante y pues dentro del mismo artículo aquí se han analizado, ellos mencionan de que se hizo una búsqueda sistemática y no se encontró realmente otros tipos de algoritmos que integraran varias enfermedades dentro de una sola herramienta. Pero a pesar de ello, sí se ha encontrado pues, la evidencia de que existen algoritmos que incluyen una única enfermedad, como por ejemplo en el caso de la espondiloartritis, asimismo también dentro de lo que es, se incluye lo que es el algoritmo de Berlín para el diagnóstico del dolor lumbar, y también hay un algoritmo único basado en los criterios de clasificación de la artritis reumatoide en el 2010 para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Entonces se considera pues, que este es un estudio único en su tipo desde el punto de vista de que es el único algoritmo que se ha encontrado o que se ha diseñado para el diagnóstico de múltiples enfermedades reumatológicas. Ok, muy bien, así es. Siguiendo con la pregunta, tenemos a la doctora Kareli y la pregunta con relación a ella es, ¿cuáles serían las ventajas de la implementación de un diseño de un algoritmo, como usted muy bien ha expuesto, para el diagnóstico de pacientes con dolor articular? Buenas noches. Sí, doctor. Bueno, en este caso se utilizó el método Delphi, que tiene muchas ventajas. Entre esas, que ofrece, al tratarse de un panel de expertos,
es mayor la efectividad y es mayor la probabilidad de que todas estas opiniones sean eficientes. Aparte, ofrece una gran variedad de opciones para decidir. Tiene un panel variado también de información y la participación es anónima, lo que nos va a permitir evitar conflictos en este caso. Ok, muy bien. De todas maneras, destacar que el diseño del algoritmo en base a todo lo que hemos hablado vino de que muchos médicos de atención primaria no tenían un correcto diagnóstico de las enfermedades reumáticas. Ok. Doctor Carlos Murgas, ¿qué utilidad tendría este algoritmo en caso de la superposición de enfermedades y cómo abordaríamos estos pacientes? Bueno, doctor, muy buenas noches a todos los presentes. Esta pregunta puede abordarse inclusive en relación con la primera pregunta que trajo el público, y es que esto es uno de los primeros algoritmos que tenemos que integran varias enfermedades de interés para la reumatología. Antes teníamos pues, algoritmos para enfermedades individuales y tenemos uno que nos permite ayudar a diferenciar varias enfermedades, pero algunas enfermedades como la osteoartritis son de una alta prevalencia y pueden superponerse a otras enfermedades. Entonces, parte de lo que el clínico tiene que hacer es, primero, que los algoritmos y las guías no son camisas de fuerza, entonces debe tratar de guiarse por diferentes pasos del algoritmo, pero siempre mantener la mente abierta y tratar de buscar otras causas para los padecimientos o para las características del dolor articular de nuestros pacientes, de modo que podamos abordar al mismo tiempo una u otra enfermedad, depende de la característica clínica de nuestro paciente. Ok, muy bien, doctor. Siguiendo con las preguntas, invitamos al doctor Epitafio Maestre para que nos responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia del algoritmo presentado en el actual estudio que hemos visto en la noche de hoy con los criterios para artritis reumatoidea, para lupus, la misma osteoartrosis o la espondiloartritis, doctor? Muy buenas noches, doctor Salas, y a todos los presentes. Bueno, esta es una pregunta que hay que destacar. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta y lo que hemos estudiado, existen criterios de clasificación, tal como lo dice la persona en público que nos hace la pregunta, tanto para artritis como para espondiloartrosis, también para lupus eritematoso sistémico y la osteoartrosis. Tener en cuenta que esos son criterios de clasificación. Sin embargo, estos criterios no se utilizan en la práctica clínica para el diagnóstico, ya que son criterios de clasificación solamente utilizados en ensayos clínicos. Es decir, de que este modelo actual que exponemos el día de hoy es un modelo para realizar diagnóstico y los criterios son de clasificación. Esa es la respuesta. Ok, muy bien, doctor. Uno de los datos más importantes del estudio que presentó el doctor Cristian Muñoz es el rendimiento, digamos así, el rendimiento diagnóstico por aquellos médicos que fueron capacitados para hacer, digamos, este estudio. E igual con relación a las pruebas de utilización de laboratorio. Entonces, ¿qué destacaría usted, doctor Cristian, con relación a estos médicos de atención primaria en relación con el aprovechamiento de esta herramienta? Bueno, efectivamente, ese es uno de los principales impactos que se quería lograr por medio de este estudio, es decir, confirmar o verificar
qué tanto el uso de este algoritmo mejoraba el rendimiento diagnóstico en cada una de las patologías aquí evaluadas. Y efectivamente se logró evaluar cómo en el grupo de intervención, es decir, en aquellos quienes utilizaron el algoritmo diagnóstico, el éxito del diagnóstico en términos generales dentro de las 4 patologías aquí analizadas fue de alrededor de un 84%, es decir, casi del 100%, mientras que en el grupo de control el éxito de diagnóstico fue alrededor de un 47%, es decir, muy cerca de la mitad, cuando no se utilizó el algoritmo diagnóstico para poder diagnosticar esas 4 patologías aquí evaluadas por medio de dicho algoritmo a través de los casos clínicos diseñados por los reumatólogos expertos dentro de este estudio. Otro lado, otra de las cosas que se logró evaluar y hace parte de la pregunta que usted nos hace, es que el uso del algoritmo diagnóstico, por un lado, en la práctica diaria siempre se encuentra de que los médicos generales, e incluso los médicos especialistas, nos incluimos en eso, algunos, se piden muchas veces exámenes que no son deseados, o sea, que en el momento, digamos así, sobran, incluso generan un impacto económico para el sistema de salud. Siempre el objetivo es tratar de hacer diagnóstico con el menor número de ayudas diagnósticas posibles. Y eso es uno de los objetivos de crear este algoritmo dentro del impacto del médico general. Y eso se logró aquí. Y es que con el uso del algoritmo, los médicos que utilizaron dentro del grupo de intervención redujeron la cantidad de ayudas diagnósticas que utilizaron para llegar finalmente al diagnóstico con respecto a menor cantidad de uso de laboratorios, exámenes inmunológicos y de imagenología. Mientras que en el grupo de control, pues ellos tuvieron la necesidad de utilizar más ayudas diagnósticas para poder lograr el diagnóstico. Y esto es algo, pues, exitoso dentro de este estudio como tal, al utilizar el algoritmo diagnóstico, doctor. Ok, eso es lo que nosotros queremos como médico reumatólogo y que estamos en continua educación médica continuada, es que los médicos no reumatólogos, ustedes los residentes que son ya médicos internistas, futuros médicos internistas, y los médicos de atención primaria tengan bien claro y definido cuáles son estos exámenes que se pueden hacer en un momento dado para optimizar su uso. Y de hecho, lo que comentaban previamente, saber exactamente cuáles son los criterios de clasificación y cuáles son los criterios en un momento dado que nos sirven de gran ayuda diagnóstica para llegar a un diagnóstico de certeza o de confianza en cada una de estas enfermedades que son las principales. Muchas gracias a los 4, en buen sentido de la palabra, para terminar esta primera parte del Club de Revista Virtual 2021, que llegamos en el último del año.
terminar el año para mí es una gran satisfacción de todo lo que hemos hecho en este año 2021 de manera virtual. La pandemia nos hizo cambiar nuestra visión del mundo y nos hizo un mundo más global, por lo cual hemos estado conectados durante todo el año como casi nunca lo habíamos hecho. Estamos llegando a la Navidad, o estamos ya en Navidad, que es una fecha de alegría y de amor, una época que puedes llevar siempre en tu corazón, pues nos colma de buenos sentimientos y nos acerca a todas las personas. Para este año nuevo, regálate un tiempo para establecer metas y objetivos claros y la firme convicción de que has aprendido y vivido todo lo necesario para lograrlo. Empiece el 2022 con gran entusiasmo y fe en ti. Quiero escucharlo a cada uno de ustedes. Vamos inicialmente con el doctor Carlos Murga, que nos dé su mensaje de Navidad y fin de año. Doctor. Hola, buenas noches. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Murga, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Libre. Muchas gracias, doctor Salas. Traigo un corto mensaje y ahora que finaliza ya este año 2021, un año que definitivamente nos dejó muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero que definitivamente nos dejó muchas enseñanzas, mucho crecimiento personal y muchas cosas para mejorar en el año próximo. Partiendo de eso, yo les deseo que esa esperanza, que la salud y el amor de su familia los acompañe en estas fiestas decembrinas y guíe sus pasos en este nuevo año que ya comienza, el año 2022. Un abrazo para todos. Ok, muy bien por ese mensaje. Siguiendo con esta fecha, ¿sí? Antes de escuchar al doctor Cristian, les recuerdo a todos que en la Navidad se celebra el nacimiento del niño Dios y el año nuevo es el nacimiento de una nueva esperanza. Felices fiestas para todos. La palabra Navidad llena el corazón de muchos de alegría. No importa cuánta prisa tengamos ni cuántos regalos recibamos, el mejor presente es siempre celebrar y disfrutar junto a quienes amamos. Doctor Cristian, escuchamos su mensaje. Doctor, muchas gracias por el espacio. Y bueno, continuando con ello, mi mensaje en esta Navidad para todos y con el respeto de muchos es como mi madre me enseñó. Primero, agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí compartiendo y en el caso de nosotros como profesionales y residentes, teniendo la oportunidad de estar aprendiendo para mejorar nuestros conocimientos en nuestra práctica y lo más importante, impactar en nuestros pacientes a quienes día a día luchan por una atención de calidad por parte de nosotros como profesionales. Y dentro de este aspecto, el mensaje importante también es tener en cuenta de que nunca nos falte así entonces un sueño por el cual tengamos que luchar, un proyecto el cual tengamos que realizar y siempre tener algo que aprender es muy importante. Siempre tener un lugar a donde ir, alguien con quien compartir y de ese modo desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Ok, doctor, muy bien por esas palabras que nos acaba de decir en el buen sentido de la palabra. Navidad es símbolo de fiesta, Navidad es símbolo de amor. Si quieres que tu vida cambie, tus elecciones deben cambiar. Hoy es el mejor día de tu vida para comenzar. Aunque no estamos todavía el 31 de diciembre, el 31 hay que reflexionar, hay que pensar y decirnos a nosotros y a los seres amados que van a estar en ese momento, cerca o lejos, feliz año nuevo. Los queremos a todos. A continuación, escuchamos al doctor Epitafio para
que nos dé su mensaje de Navidad y Año Nuevo. Muy buenas noches, doctores, y a todos los presentes. Bueno, doctores, debemos recordar que cada sacrificio que hacemos es recompensado. Y el de ustedes, obviamente, no dejará de serlo cada día. Gracias además por todo lo que hacen, lo que hacemos por la humanidad. Al doctor Salas agradecerle. Nosotros solo somos miembros más de este gran grupo y gracias por dejarnos crecer a su lado. A IMA Reumatología nos consideramos también parte de esta gran familia que comenzó hace ya un tiempo. Y el gran deseo del día de hoy es que sigamos ese camino que aunque es difícil, siempre sabremos sortear. Gracias a todos y cada uno de ustedes por dar lo mejor que tienen. Todos son excelentes profesionales y estoy feliz de trabajar con ustedes. Feliz año nuevo para todos. Gracias. No es fácil llegar a esta época sin recordar todo lo que hemos vivido y no tanto todo lo que hemos vivido, sino de pronto lo que hemos perdido. Para muchos, Navidad es símbolo de tristeza porque no tienen a sus seres queridos a su lado, no desde el punto de vista material, sino porque ya no van a estar. Y con esto del COVID es muy difícil, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Para todos ellos, a quien sus familiares no están, a que sus amigos y amistades no están, lo que les deseamos es que tengan fortaleza en su corazón para seguir adelante. Y en este orden de ideas, queremos escuchar a la doctora Carely Salgado para que nos dé su mensaje de Navidad y fin de año. Muchas gracias, doctor. Bueno, por mi parte les deseo que en esta Navidad llegue a cada uno de sus hogares con una gran esperanza de trabajo, paz y amor, que es lo que necesitamos para poder seguir adelante y disfrutar de nuestra vida. Que cuando suenen estas 12 campanadas, brindemos pensando en cada uno de nuestros deseos más anhelados y derrochemos de mucha alegría y felicidad. Les deseo a todos unas felices fiestas y un feliz año nuevo. Gracias, doctora, por sus palabras. Finalmente, quiero despedirme de ustedes, de todo lo que de todo lo que están conectados en este momento que de antemano le agradecemos. Les deseo en nombre de IMA, el servicio de reumatología del mismo propio de mi familia y de mi esposa que no nos pudo acompañar en la noche de hoy. Les deseamos una alta dosis de alegría para este año que viene, que sonrían más veces, que sigan teniendo mucho que agradecer y que los buenos momentos sean la regla y no la excepción. Feliz Navidad y Año Nuevo 2022. Muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo año con el Club de Revista Virtual 2022. Un aplauso para nosotros. Gracias, doctor.